Cada cierto tiempo el ciclo se repite y cada vez que pasa nos debemos preguntar, ¿cómo rayos pasó esto? Como usuarios de internet, nuestro mayor entretenimiento puede ser ver series animadas en la computadora. Siempre le hemos dado clic a esa recomendación que llama nuestra atención, ya sea por una promesa interesante en el título o una miniatura llamativa. Algunos dicen que el terror y el contenido extraño se ha estado poniendo de moda últimamente, pero el morbo es algo que llevamos en nosotros desde hace más tiempo del que creemos. Es casi un instinto primitivo, y la animación no es ajena a este. Hola, soy Remy de Atomo Network. Y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 7 series animadas perturbadoras que corrompieron la internet. Advertimos que la siguiente lista puede incomodar a más de uno. Les sugerimos discreción. Comenzamos. Número 1. Skibidi Toilet. Nadie se imaginó que un producto como este se volvería en el fenómeno que está haciendo en estos momentos, pero es la perturbadora magia de internet. Skibidi Toilet es una serie de shorts de YouTube subidos al canal Da Fuck Boom, producida por el animador Alexei Gerasimov utilizando el software Source Filmmaker, presentando imágenes extrañas, con una naturaleza un tanto inquietante, una duración relativamente corta y un humor escatológico. Se ha vuelto bastante viral unos meses después de su debut. En estos shorts podemos ver cómo existe un gran conflicto entre unas cabezas que salen descusados y unos hombres con distintos aparatos electrónicos en su cabeza, que van desde cámaras hasta bocinas. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que un contenido tan raro se volvió tan viral en tan poco tiempo? Y una de las respuestas más claras es la música. Una especie de mashup musical de la canción Give It To Me de Timbaland y Dom Dom Yes Yes de Bizarre King es la constante que acompaña esta serie de cortos, y gracias a este factor hace casi imposible que podamos borrar esto de nuestra mente. Así que ya lo saben, muchachos, la música adecuada siempre ayudará a la retención de este tipo de cosas. Este curioso fenómeno nacido en Rusia evidentemente tomó a todos por sorpresa, incluso al mismo creador, el cual ha manifestado que realizó esto por simple diversión y que la trama se ha construido a raíz del interés del público. Muchas personas señalan al Skibidi Toilet como un actual Slenderman, pero no debemos olvidar que siempre habrá un tiempo y una edad para ver este tipo de contenido. Número 2. Salad Fingers. Pero como lo mencionamos al inicio de este video, el contenido que genera atracción a través de lo inquietante siempre ha estado presente en internet. Ahora toca hablar del que para muchos es el padre de todas estas animaciones, ya que incluso nació mucho antes que YouTube. Salad Fingers es una serie británica de animación surrealista generada en el software Adobe Flash y que fue creada por David Fear en julio de 2004, protagonizada por un hombre jorobado, calvo, con una piel verde clara, sin nariz u orejas visibles, que habla con una voz algo distorsionada. Working every shift I can. I used to sing at all the functions. Y sin duda da mucho miedo. Con unos dedos largos en forma extraña son su característica más notable y la cual al parecer le da su nombre. Todo en esta serie animada es bastante inquietante. Pese a que el creador nunca tuvo la intención de generar miedo, tampoco debemos ignorar que su carácter escatológico, violento, un tanto perverso y algo parafílico no deja de llamar la atención. Insistimos, esta serie de 2 episodios y uno próximo a estrenarse no te buscará asustar, pero ten por seguro que te va a perturbar. Número 3. Don't Hurt Me, I'm Scared. Las marionetas siempre han tenido algo inquietante. ¿Cómo es posible que ese muñeco, el cual no tenía vida, de la nada me empiece a hablar? Ahora, imagina que estos muñecos te hablan de temas como la ansiedad, el miedo, la depresión o incluso tu propia mortalidad. Don't Hurt Me, I'm Scared es una serie británica de comedia de terror surrealista, creada por Becky Sloan, Joe Pilling y Baker Terry. En esta podemos ver tanto una hermosa como demencial mezcla que combina segmentos de acción en vivo, marionetas y una cantidad enorme de estilos de animación que van desde la tradicional hasta animación por computadora. Cada episodio comienza como una típica serie infantil formada por marionetas antropomórficas, igual a la de programas como Plaza Sésamo, 31 minutos y otros shows infantiles. Solo que esta satiriza y parodia elementos vistos en las mismas, haciendo un contraste entre ese entorno infantil
infantil y colorido, con temas inquietantes y crudos, dando un giro argumental surrealista, incluyendo contenido psicodélico e imágenes con violencia gráfica, humor negro, existencialismo y horror psicológico. ¿Ahora sí estás asustado? Número 4. The Xanadu and Happiness Show. Pero bueno, ¿qué tal si nos relajamos un poco? Recuerda que nadie te quiere quitar tu sonrisa. The Xanadu and Happiness Show es una serie estadounidense creada por Rob Blaker, Dave McElpatrick, Matt Melvin y Chris Wilson, los cuales también fueron los creadores del webcómic que inspiró esta serie. En estos se hacían presentes el humor negro y la sátira, con situaciones tanto hilarantes como, sobra decir, bastante crueles. El humor de estas historietas obviamente se ve reflejado en su serie animada, la cual consta de 4 temporadas, donde estos curiosos monigotes son bastante obscenos y divertidos. El fenómeno que fue en la internet, tanto por sus historietas como sus animaciones, animó a los creadores a buscar una serie para televisión, cosa que sí pasó pero no al mismo tiempo. Algunas televisoras fuera de Estados Unidos han colocado los cortos como un programa de 22 minutos, mientras tanto en su país no ha sido esto posible. ¿Acaso le tienen miedo al éxito? Número 5. Happy Tree Friends. Si alguna vez has escuchado la frase "nunca juzgues a un libro por su portada" y no se te ocurre un buen ejemplo, creo que aquí lo tienes. Happy Tree Friends fue una serie de animación flash para adultos creada por Ken Navarro, Aubrey Ackrum, Rob Montijo y Warren Graff para el proyecto Mundo Media, que sin lugar a dudas engañaba a primera vista, ya que su estilo de arte es de un corte muy kawaii, similar a personajes como Hello Kitty y caricaturas para preescolar. Pero conforme avanza la trama, estos tiernos animalitos los vemos sufriendo terribles accidentes, dolores, mutilaciones y muertes extremadamente sádicas. Como ya lo mencionamos, el estilo visual era tan amigable que era fácilmente pasar por los ojos de los padres como una serie infantil más, lo que le hizo ganarse una fama envidiable y un culto que sigue hasta el día de hoy. Además de que no podemos ignorar la broma pesada que muchos hacíamos a nuestros familiares más pequeños al ponerles sin contexto alguno de los capítulos. ¿Ahora entiendes por qué no te habla gran parte de tu familia? Número 6. Gloomy Bear. Similar al caso de Happy Tree Friends, Gloomy Bear a primera vista despistó a todos. Después de todo, ¿le dirías que no un osito rosa tan adorable como este? Pues lo mismo pensó Petey al ver este tierno peluche. Lo que nunca imaginó, aunque cualquier persona con sentido común sí lo haría, es que meter un oso a tu casa como que no es una brillante idea para tu supervivencia. Producida por NAS, la serie fue dirigida por Takehiro Kubota y escrita por Morichak. Esta serie de cortos, dirigida para la televisión japonesa y después distribuida por la internet, fue la delicia de aquellos que nos gustaba la violencia con un toque kawaii. Lo curioso en este caso particular es que Gloomy era una mascota de una marca, muy similar a Hello Kitty o Domo. De hecho, este nació mucho antes que su serie. La lección de todo esto: el amor duele y nosotros los queremos muchísimo. Número 7. Monster Lab. Como si esto fuera una vasta comida, les dejamos el postre para el final. Hunter August Hancock, más conocido en línea como Nick Canyon, es un animador, actor de voz, comediante, escritor y director estadounidense. Es conocido en YouTube por sus animaciones de parodia de personajes populares que algunos de sus espectadores han descrito como perturbadoras. Además de la popularidad que han adquirido sus parodias, con un estilo desconcertante y siniestro, es conocido por un incidente que tuvo con la propia Warner Bros., ya que esta le reclamó por derechos de autor una de sus parodias que incluía a Bugs Bunny y Elmer en una situación bastante incómoda. Pero no venimos a hablar de canales, sino de series. Y en este caso hablaremos de su serie Monster Lab. Después de que un científico fallece por un fuego provocado en su casa, sus asistentes Katz y Uno se ven obligados a mudarse. Esta serie tiene todo lo que caracteriza a Nick Canyon: un humor absurdo, negro y cruel, ese estilo inquietante, pero sobre todo la fuerte creatividad que este tiene para que no podamos dejar de ver esa pantalla. Estas solo fueron algunas series de internet que muy seguramente te perturbarán, pero sabemos que nos faltaron muchas más, y este es tu momento de que las pongas en los comentarios si te gustaría una segunda parte. No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y pegarle a esa campanita como si fuera un monstruo debajo de tu cama. Yo fui Remy de Atomo Network. Dulces pesadillas.